No sé por qué le resulta tan difícil llamarme Robertito. Me parece que suena más dulce, ¿no? Más tierno. No te preocupes, Eddie. Eduardito. O como diríamos en México, Lalito. Qué privilegio encontrarnos nuevamente en esta iglesia. Para mí siempre es un gozo. Ustedes no lo saben, pero realmente yo disfruto mucho venir acá a esta iglesia que considero mi casa, mi familia, mis hermanos, donde siento tanto amor, tanto cariño. Por lo cual dije, no puede ser otro lugar donde presentemos a Aaroncito, sino aquí. Aquí tiene que ser, con esta familia nuestra ahí. Manejamos, el jueves salimos como a las 4 o 5 de la tarde, si mal no recuerdo, de Dallas, mi esposa, mi suegrita, suétercito, como le digo yo, Vilmita, Aaroncito y yo, rumbo acá a Chicago, con la intención de llegar acá el viernes. Mi cuñada Rosy iba a volar, voló ayer, nos íbamos a encontrar con Pili, con Arturo, con mis sobrinitas, y acá con mi abuelita, mi papá, la reunión familiar, muy bonito todo. Gracias a Dios no tuvimos ningún percance, manejamos como 16 horas, sin parar, no descansamos en la noche más que una hora en un área de descanso, íbamos a quedarnos en un hotel, pero dijimos, bueno, si nos quedamos a dormir vamos a perder horas y vamos a llegar más tarde el viernes, así que el bebé estaba tranquilo, no dio ninguna lata, así que adelante. Y gracias a Dios llegamos sin ningún problema. Es hermoso ver cómo es un camino, ¿no?, donde uno inicia y tiene un objetivo, un destino. El destino nuestro era llegar acá. Y aquí estamos, gracias a Dios, presentando a nuestro bebé y compartiendo la palabra de Dios. Los invito a que oremos. Padre de amor, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, no somos dignos de verte. No somos dignos de oírte, Señor. No somos dignos de tener contacto alguno contigo, oh Señor, porque nada dentro de nosotros amerita, oh Dios, tu gloria, tu santidad, tu perfección, tu amor. Pero, Señor, tú eres bueno. Tú eres amoroso. Tú eres bondadoso. Por eso decimos gloria a ti, Señor, porque gracias a tu magnificencia, oh Dios, tú nos recibes en este lugar. Desciende a través de tu Santo Espíritu para que cada hermano mío aquí presente pueda sentir tu presencia, oh Señor. Utiliza mis labios, yo que no soy nada, Señor, para que tu palabra pueda ser presentada y podamos recibir el mensaje de pan de vida que tú tienes para cada uno de nosotros en esta ocasión. Que podamos salir de aquí henchidos de tu Espíritu y convencidos de la realidad de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre pido todo esto. Amén. Ese día fue un día magnificente, hermoso, como ningún otro hasta ese instante. Nos revela la Escritura que habían transcurrido ya 5 días de arduo trabajo y sin embargo ni una sola gota de sudor en la frente de aquel que laboraba tan arduamente. Y es que me refiero al creador de todo cuanto existe. Nos dice el Génesis que Dios creó a este universo de la nada. Habló y las cosas surgieron. Habló y dijo, sea la luz, y la luz fue. Dio una orden y las aguas se fueron divididas. Dijo, sea la hierba, y la hierba brotó. Ordenó que apareciesen peces y aves, y las aguas dieron los peces, y de repente las aves llenaban, saturaban los cielos. Fue en el 6º día cuando Dios le dice a la tierra que produzca animales. Y los grandes mamíferos y todos esos animales que hoy conocemos surgieron por la voz de Dios, por la palabra de Dios, por la orden de Dios.
Y en el último instante, la joya de la creación. Dios podía haber dicho a la tierra que hiciese al ser humano, a ti y a mí. Y no hubiese habido ninguna diferencia, créanmelo. Sin embargo, nos dice la Escritura en Génesis 1, versículo 26, que Dios emite las siguientes palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Han meditado en este versículo, hermanos? Hagamos al hombre a nuestra imagen. A diferencia de lo que se enseña hoy en día allá afuera, en la comunidad científica o llamada científica, que enseñan lo que yo denomino la doctrina de la evolución, porque es una doctrina que creen, que se aferran a ella. Y el principal problema que yo tengo con esa doctrina no es el hecho de que puedan decir es posible que debido a las mutaciones, la variación genética pueda eventualmente darse nuevas especies. Ese no es el problema que yo tengo. El problema es que tratan de alguna manera de erradicar completamente la existencia de Dios y decir es posible llegar a donde estamos sin Dios. Y cada vez que yo escucho eso, o más bien cada vez que tengo ganas de reírme, voy a uno de esos libros y vuelvo a leer esa frase porque me causa mucha gracia. Me causa mucha gracia pensar que alguien realmente pueda creer que esto que existe pudo venir de la nada, sin nadie que interviniera. Qué triste pensar así. Qué triste pensar que soy el objeto de dos seres humanos que tuvieron un encuentro, en mi caso, 20 y pico años atrás. La risa es lo que ofende, dicen por allá. Pensar que fue solamente una noche de copas, como dicen, y que aquí estoy. Hermoso pensar que mis padres en algún momento se amaron. Hermoso pensar que ese niño que hoy presentamos, mi esposa y yo, durante 4 años estuvimos anhelándolo, pensando y diciendo, ha llegado el momento donde finalmente vamos a ponernos a trabajar para que Dios pueda traer a este mundo un bebé. ¡Oh, qué ilusión, qué alegría! Cuando trabajábamos arduamente por nuestro bebé. Oh, cuando recibimos las noticias, la recuerdo aún, están embarazados, es un varón. Oh, qué alegría, ¿por qué? Porque no era un niño cualquiera, era nuestro hijo. Pensado, planeado, amado, añorado, anhelado. No el fruto de la suerte, no. Nuestro hijo, carne de nuestra carne. Por eso el versículo de hoy nos dice que Dios dice, hagamos al hombre, hagamos. Dios mismo hablando aquí. Y algunas personas dicen, bueno, hagamos en plural, ¿a qué se refiere? Bueno, los cristianos, nosotros creemos que aquí hay una evidencia directa donde Dios está hablando consigo mismo en plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre diciéndole al Señor Jesucristo, hagamos al hombre nuestra obra maestra. Y noten, hermanos, el privilegio de ser humano, el privilegio tuyo y mío, por lo que mi esposa está en el área de la consejería, mi hermana estudió psicología. Yo creo que es muy importante todas esas personas que se dedican a esa área. Pero yo creo que se quedarían sin trabajo si las personas realmente hicieran caso de este versículo y se dieran cuenta que somos criaturas de Dios, hechas a imagen y semejanza del Todopoderoso. ¿Problemas de autoestima? Génesis 1:26.
¿Te sientes mal? ¿Te sientes feo? ¿Te sientes que no vales nada? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hermano, tú eres imagen de Dios. Ronnie, tú eres imagen de Dios. Adín, tú eres imagen de Dios. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos dejado de hacer. Si estás aquí, si escuchas y entiendes estas palabras, Soledad, tú eres imagen de Dios. Blanquita, tú eres imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Y esas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¡Qué privilegio! Antes de existir, ¡qué amor! ¿Quién soy yo para portar la imagen de Dios? Dios. ¿Has contemplado el universo? ¿Has visto las estrellas? Estuvimos hace unos días allá en Los Cabos, en la playa, disfrutando de ese maravilloso mar que parece infinito. Los que son del mar allá, Puerto Rico, que tienen la dicha de contemplar el infinito mar, maravilloso, poderoso. Uno se mete en él con respeto porque dice algo me puede pasar. Te sientes pequeño. Dios lo creó. Imagínate el tamaño, el poder de Dios que creó ese infinito mar. Las estrellas del cielo que contemplas en la noche y que son tantas que no las puedes contar, Dios las creó. Imagínate el poder de Dios. Y tú y yo fuimos hechos a su imagen. El incomparable plan de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ser la imagen de Dios. Portar la imagen de Dios. ¿Qué significa ser la imagen de Dios, hermanos? ¿Significa acaso meramente tener una apariencia física como Él? ¿Es acaso Dios un Dios que tiene ojos, tiene nariz, tiene labios, tiene manos? La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. ¿Qué significa ser la imagen de Dios? Si leemos la Escritura nos damos cuenta que hay algo en el hombre que los demás seres en esta tierra no los tienen. Tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de interactuar de cierta forma, de pensar, de razonar, de cambiar nuestro entorno, de transformar nuestro mundo. Noten el mundo de hoy en día y compárenlo con el mundo de hace 20 años. Simplemente. Cada uno de nosotros traemos de seguro un teléfono inteligente en nuestro bolsillo. 20 años atrás eso no existía. 100 años atrás los aviones apenas empezaban a volar. 200 años atrás andaban a caballo. Hoy los caballos ya tienen celular. Búsquenlo en Google para que vean. Pero después de este sermón, por favor. Tenemos la capacidad de crear. Fuimos hechos a imagen de Dios. Y dice el Señor, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, hermanos, aquí es donde llega la parte triste de la historia. Fallamos, conocemos lo que pasó. Ese hombre y esa mujer creados a imagen y semejanza de Dios fallan. Porque Dios les dio una simple instrucción, les dijo, todo pueden comer, todo árbol que yo puse en este huerto maravilloso es para ustedes. Nada más una cosa les pido. Ese pequeño árbol que está ahí en el centro, ese árbol por favor no lo toquen y no coman de él. Ahora que tengo un pequeñito, Aarón, yo puedo ver la naturaleza humana en él. Estoy aprendiendo tanto de mi hijo. Es maravilloso. He perdido el tiempo. Debimos haber tenido 10, amor. Ya sería yo muy sabio. He incrementado mi sabiduría con mi hijo. Lo observo, yo le digo a él, hijo, no hagas esto. Me volteé a ver y es exactamente lo que va a hacer. Y lo trata de hacer y sabe que yo le estoy diciendo que no
y se sonríe y como que hasta me reta y ahí va a hacerlo. No me sorprende en lo absoluto que nuestros primeros padres hayan ido a ese árbol a comer de ese fruto. Y fallamos. Y de repente esa imagen de Dios, que aún sigue ahí, pero ha sido manchada, ha sido lastimada, ha sido trastornada. Porque poco tiempo después vemos a Caín matando a su propio hermano Abel. Y tiempo después vemos mujeres y hombres cometiendo actos que no deberían haber cometido. Y empezamos a ver rivalidades dentro de la tierra, de tal forma que hay una degradación, de tal forma que Dios tiene que intervenir con un diluvio y limpiar nuevamente esta tierra. Pero ¿qué creen? Esa era solamente una solución temporal, porque al poco tiempo la misma historia se repite. Tenemos un Sodoma y un Gomorra que Dios tiene que aniquilar. Pero posteriormente surgen otras civilizaciones, los babilonios, los romanos, que cometían actos terribles, la guerra, en fin, la imagen de Dios fue dañada, fue lastimada. Sin embargo, el plan de Dios continúa, la voz de Dios continúa. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra. Esto que les menciono es algo que ustedes han escuchado desde que llegan, desde que tienen uso de razón, desde que se enfrentan a las Escrituras. Pero es el mensaje, el único mensaje que existe. Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, nos dice la Escritura. Jesús, Dios, el Verbo, el uno que es con el Padre, tomó una naturaleza humana, se hizo uno de nosotros. Dice Hebreos el capítulo 1 que Jesús es la imagen misma de Dios. Dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, refiriéndose al Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo Jesús es la imagen misma del Padre. Cuando piensas en eso y comparas entonces lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, te das cuenta entonces lo que significa que Jesús es la imagen de Dios y que tú y yo fuimos hechos a la imagen del Padre y del Hijo. Pero hubo un problema, fallamos. Pero el plan de Dios no va a ser interrumpido porque tú y yo fallemos. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y si bien hubo un pequeño lapso de tiempo donde fallamos, nos desviamos, el Señor interviene nuevamente y envía a su Hijo Cristo Jesús a imagen nuestra ahora, para que nosotros podamos llegar a ser nuevamente a imagen de Dios. Me encanta este texto, Génesis 1:26, porque tiene el verbo clave, hagamos. Nota, hermano, que aquí no habla acerca de que Dios te dice, vamos a ayudar, vamos a apoyar, vamos a dirigir a los seres humanos para que lleguen a ser imagen nuestra. El texto no dice, apoyemos a los seres humanos para que lleguen a ser imagen nuestra. No dice, enseñémosle a los seres humanos cómo llegar a ser a nuestra imagen. Dice, hagamos. ¿Quién es el que ejecuta la acción? Dios. Hagamos. Hermanos, el Evangelio es maravilloso. El Evangelio no es la historia de tú, qué debes tú hacer, o qué debo yo hacer, o qué debo de dejar de hacer. El Evangelio nos dice quién es el que hace todo. Dios es el que creó.
Dios es el que nos buscó. Dios es el que envió a su Hijo. Dios es el que puso a su Hijo en la cruz. Dios es el que te invita hoy a que entregues tu vida a Él para que Él pueda volver a ser su imagen en ti. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este no es un camino que yo debo de seguir para que yo pueda ser transformado y para que yo pueda aprender a vivir de una mejor manera. Hermanos, si lo que el hombre, la mujer necesitara para llevar la imagen de Dios fuese aprender a vivir, cómo debo de vivir, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo de hacer, entonces el Señor no hubiera enviado a Cristo Jesús. El Señor hubiera enviado a lo mejor a un Sócrates, hubiera enviado a un Confucio, hubiera enviado a uno de esos grandes maestros, hubiera mandado a un coach, a un entrenador que te va a enseñar a vivir. ¿Haz esto? No hagas esto. Eso es lo que hace un entrenador, ¿no es así? Pero lo que el ser humano necesita no es de un entrenador. Lo que el ser humano necesita es de un Salvador, de un Redentor que transforme nuestras vidas. Por eso vino Cristo Jesús. Los invito a que vayamos a 2 Corintios, el capítulo 3, donde nos habla acerca de la experiencia de llevar la imagen de Dios. Nos dice la Escritura, versículo 17, capítulo 3, 2 Corintios, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, dice Pablo, nosotros todos, noten, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando la gloria del Señor, hermano, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nota, hermano, cómo la transformación tuya y mía se lleva a cabo. Contemplando a Cristo Jesús. Contemplando a Cristo Jesús. Es por eso que es importante que tú y yo contemplemos a Cristo Jesús. Es por eso que es importante que tú y yo meditemos en la vida de Cristo Jesús. Es por eso que es importante que tú y yo veamos a Jesús, lo que hizo Jesús. Porque mirando a Jesús, nos dice Pablo, es como vamos siendo transformados a su misma imagen. No hay nada mágico en todo esto. Lo puedo entender ahora que tengo un hijo. Yo hago algo y mi hijo de inmediato va a tratar de hacer lo mismo. Hay algo en él que por alguna razón le gusta imitar lo que yo hago. Qué maravilloso, pero esa es la naturaleza nuestra. ¿A quién contemplas? ¿En quién te estás transformando? Yo quiero concluir esta mañana invitándolos a que pensemos en el privilegio maravilloso de ese plan que tiene Dios para nosotros. El plan de Dios continúa siendo el mismo desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque, hermanos, el día que tú y yo seamos realmente la imagen de Cristo Jesús, cuando tú y yo seamos la imagen de Cristo Jesús, dejaremos de pensar lo que pensamos. Dejaremos de preocuparnos por las cosas en las que nos preocupamos. Cuando seamos como Jesús, viviremos una hermandad sincera. Cuando seamos como Jesús, no importa nuestras circunstancias externas, porque nosotros conocemos y conoceremos entonces que todas las cosas trabajan para nuestro bien, porque sabremos entonces que Dios es nuestro Padre. Y así como yo puedo ver nuevamente a mi hijo
que no se preocupa por nada, simplemente disfruta. Yo estoy con Él en la escalera y Él está bajándose. Él no se preocupa, Él no tiene noción alguna del peligro. Yo soy el que se preocupa. Pero Él no se preocupa. A lo mejor en su mente solamente existe algo que dice, mi papá está aquí, todo está bien. Qué maravilloso. Cuando seamos como Jesús tendremos ese sentir que hubo en Él. No de deseo, no un deseo de crecer y de llegar a tener poder y de superarnos de tal forma que seamos mejor que los demás, sino de humillarnos a nosotros mismos y de entender que la grandeza del hombre está en el servicio a los demás. Oh, cuando seamos como Jesús. Hermanos, nosotros nos enfocamos tanto en su segunda venida. Yo me quiero enfocar más en llegar a ser como Jesús. ¿Qué me importa si la segunda venida viene en un año o en 15 o en 500? A mí eso no me importa. Yo quiero ser como Jesús. Yo no sé tú, pero yo quiero ser como Jesús. Nos enfocamos muchas veces en la vida eterna, en ofrecer la vida eterna, en hablar de la vida eterna, como si la vida eterna fuese lo más maravilloso que existe en el mundo. Eso es falso, hermanos. Porque si a mí me ofrecen la eternidad con las faltas de carácter que tengo hoy en día, con los sentimientos negativos que a veces albergo, con los defectos que me pueblan, hermano, no quiero esa eternidad. Yo quiero ser como Jesús. Y estoy muy lejos de serlo. Esa pureza, esa perfección, ese amor. Pero una cosa sí, quiero ser como Jesús. Y el Señor pone en nosotros ese deseo. Y si lo contemplamos a Él, vamos siendo transformados. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. No es lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. No es el bien que yo haga o el mal que deje de hacer. La cuestión es si dejo a Dios hacer su obra en mi vida o no. Porque Dios dijo, hagamos. Él es el que debe hacer en mí. Quiero invitarte a que reflexiones en el maravilloso valor que tienes tú como ser humano, en el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida, en que fuiste creado con un propósito, llevar la imagen de Dios. Y quiero invitarte sobre todas las cosas a que te enamores de Cristo Jesús y aún no lo has hecho, que lo contemples y que hagas de Él, de llegar a ser como Él, el mayor deseo de tu vida. Porque la vida eterna está, dice el Señor Jesús, en que lo conozcamos a Él, a su Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Que el Señor bendiga su palabra.